tenemos la fortuna de tener al padre Malachi Martin con nosotros y vamos a discutir la situación de la iglesia hoy. Quizás, padre, podría comenzar por contarnos un poco acerca de usted, sus antecedentes y lo que está haciendo ahora. Sí, Bernard, por supuesto. Nací en Irlanda hace 68 años. Entré en los jesuitas y finalmente, después de la habitual formación de 17 años, pasando por varios países y universidades europeas, acabé en Roma como profesor del Pontificio Instituto Bíblico. Me formé como paleógrafo. Es posible que la mayoría de nuestros oyentes no sepan qué es eso. Es alguien que estudia escritura a mano. Mi experiencia era en escritura a mano del Medio Oriente, en la época de Abraham. Esa se convirtió en una profesión muy útil para el entonces Papa Juan XXIII, porque necesitaba contactos tanto con árabes como con judíos, y como yo viajaba mucho por Medio Oriente, le fui útil. Me relacioné muy estrechamente con Juan XXIII y el cardenal Agustín Bea. Fue él el hombre responsable del ecumenismo y viajó extensamente por Estados Unidos durante el concilio. Antes de ese tiempo yo había pedido permiso a mis superiores para dejar a los jesuitas y en 1964 el Papa Pablo VI, el entonces Papa, me concedió permiso para dejar la Compañía de Jesús. Él me secularizó, yo no quería ser laicizado, no quería estar bajo un obispo incardinado en una diócesis, ni pertenecer a una orden religiosa, ni ingresar en el Opus Dei. Eran las tres únicas alternativas para un clérigo, para un sacerdote en la Iglesia Católica. Entonces me dio el encargo general de escribir y de ser activo en el campo de las comunicaciones de la Iglesia. Luego de ahí fui a Estados Unidos, pasando por París, y llegué aquí hace apenas 25 años, en enero de 1965, y desde entonces escribí libros y me dediqué mucho a la radio y a la televisión. Creo que probablemente soy conocido como un conservador. Nos encantan las etiquetas en los Estados Unidos. Algunas personas me llamarían tradicionalista, pero Bernard, yo soy un católico, soy un sacerdote católico. Y digo misa todas las mañanas y cuando el obispo local me lo permite, participo en las actividades sacerdotales habituales. Pero mis principales actividades son la escritura, el trabajo confesional y la atención pastoral a las personas, especialmente a familias que en las condiciones actuales de la Iglesia no encuentran atención pastoral fácilmente disponible. Esa es una breve historia. Mis libros se venden bien. He tenido algunos bestsellers, lo cual se debe a la gracia de Dios y no a nada de lo que yo haya escrito. ¿Podría, por favor, contarnos un poco sobre algunos de los libros que ha escrito? El libro más discutido es Los Jesuitas. Así es. Fue el primer libro publicado que en breve esboza lo que había sucedido con las órdenes mayores de la Iglesia. En resumen, entre 1965 y 1975, las órdenes mayores de la Iglesia, los jesuitas, dominicos, franciscanos y carmelitas, literalmente le dieron la espalda al papado y procedieron a seguir una línea de la Iglesia y la misión de salvación de la Iglesia que está en desacuerdo con la visión católica tradicional de la vida, la muerte y la resurrección. Hice un cameo de los jesuitas e inmediatamente lo apliqué a todas las demás órdenes importantes. Muchos empezaron a darse cuenta de que algo realmente estaba podrido en el estado de Dinamarca. Si los jesuitas hubieran podido actuar así, y así lo hicieron, entonces era posible explicar los caprichos de los franciscanos y la horrible corrupción de la orden dominica y de todas las órdenes que han sido los bastiones de la Iglesia durante siglos. Hoy lo que Juan Pablo II necesita, como necesita aire para respirar, es un cuerpo de hombres altamente capacitados con especialistas en todos los departamentos y sectores posibles de la vida humana. Los necesita establecidos internacionalmente en todos los puntos críticos de la civilización: África, Asia, América del Norte y del Sur, la Unión Soviética y toda Europa, Europa Occidental y Europa Central y Escandinavia. Los necesita altamente centralizados, los necesita absolutamente obedientes a la voz de Pedro, los necesita enteramente devotos de Nuestra Señora y nuestro Señor, los necesita como sacerdotes, y eso fueron los jesuitas. Eso era exactamente lo que Ignacio tenía en mente. Y hoy ya no están más allí. Físicamente están disminuyendo en número. Sabes que hay menos de 1000 jesuitas en Estados Unidos hoy. Pero no es solo cuestión de números, es la calidad.
Literalmente han declarado una guerra silenciosa al papado. Lo cual es exactamente una inversión a su cuarto voto, la lealtad al papado. Obediencia, obediencia ciega, fue la nota clave. Por eso fueron tan importantes para el Papa hasta el punto de permitir el Papa que se acabaran en el siglo XVIII por el bien de la Iglesia. Luego el Papa los revivió unos 70 años después porque descubrió que los necesitaba. Esa fue una obediencia perfecta. Eso se acabó. Entonces los jesuitas crearon un revuelo y crearon mucho odio y malentendido hacia mí, excepto por parte de los jesuitas mayores y algunos jesuitas jóvenes que se dieron cuenta que les estaba diciendo la verdad. Ahora, los jesuitas se vendió muy bien e hizo un gran bien y abrió lo que en Estados Unidos llamamos una caja de Pandora, mostró lo que pasó y el caso es que tenía jesuitas que me escribían anónimamente con dinero para cubrir 50 ejemplares que debía enviar a una dirección anónima, a un apartado postal en algún lugar, porque no se atrevían a mostrar el libro en público. El otro libro que causó mucho revuelo se tituló Rehén del Diablo, que se publicó en 1975 y es el único registro publicado de 5 exorcismos de estadounidenses vivos y se basa en grabaciones de audio y vídeo. He sido muy activo en el exorcismo toda mi vida. Fue un éxito de ventas, tanto aquí como en el extranjero, y todavía lo es. Lo que hace es esto. Demuestra que cualquier hombre o mujer de más de 50 que no se da cuenta que allí afuera, en las calles, en las salas de juntas, en las sedes corporativas y en los cuarteles del ejército, en las cancillerías del gobierno, si no se enteran de que Satanás está vivo, activo y feliz, ese hombre o mujer es un subnormal. Ese es un concepto muy difícil de entender para la mente moderna, porque una de las primeras enseñanzas de la Iglesia que fue dejada de lado por los teólogos modernos fue la creencia en Satanás, los demonios y el infierno. Así es el mejor trabajo de relaciones públicas jamás realizado. Él no existe, no existe. Pero por favor hagan esto, por favor maten a los bebés antes de que nazcan, por favor establezcan una tercera forma de vida. Son los derechos humanos. Los homosexuales tienen los mismos derechos que los heterosexuales. Por favor hagan aceptable el matrimonio homosexual. Por favor utilicen estos anticonceptivos porque beneficiará a toda la humanidad si limitamos la población. Realmente no importa si los indonesios están matando a la gente en Timor Oriental. No nos hace daño. Está en todas partes, produciendo esta demanda por la razón, tolerancia y una actitud no fanática. Y cada hombre su propia ley, cada conciencia su propia guía. Ese es el mejor trabajo de relaciones públicas que existe. Pero el diablo, la vieja figura con cuernos, cola sucia, ojos amarillos y libros sucios debajo de su brazo, que se esconde detrás de los arbustos diciendo, ven y te mostraré un pecado. Oh no, eso es un mito. Siempre lo fue. Eso es superstición, siempre lo fue. Esta es una inteligencia angélica mucho más potente de lo que cualquier inteligencia humana podría ser. Es una inteligencia angélica comprometida en una batalla de vida o muerte contra el único hombre que es Dios, Jesús. Nos hemos metido en una situación tanto en el mundo como en la iglesia en la que el diablo está activo y sano, y discutiremos esta situación más adelante. Pero para entender cómo llegamos allí, tenemos que retroceder en el tiempo hasta los días previos al Concilio Vaticano II. Dentro de la gente conservadora hay un debate sobre si hubo ese periodo en la iglesia de los 50, digamos antes del Concilio Vaticano II. ¿Fue un periodo muy positivo o un periodo negativo? ¿O fue un poco de ambos? ¿Cuáles son algunas de sus reflexiones sobre ese periodo de la historia poco antes del Concilio Vaticano II? Bueno, podríamos tomarlo, Bernard, podríamos tomarlo maduramente desde un punto de vista histórico, que es un punto de vista secularista. Y se podría decir, bueno, había un maestro que era un poco torpe en su teología y estaba ese movimiento litúrgico en los años 30 que el Papa tuvo que suprimir. Pero si me lo permites, creo que antes que nada deberíamos tener una visión general primero que todo. ¿Por qué no hacemos eso? La descripción general la dio la única persona, además de Jesucristo, que pudo dárnosla, la Santísima Virgen María. Ella apareció 6 veces en 1917 y la última vez ocurrió el 13 de octubre de 1917 a 3 niños y ante 75.000 personas. Hubo milagro, el milagro de Fátima.
Tuvo lugar al mediodía en Fátima, Portugal. Fátima es una pequeña aldea a 120 kilómetros de Lisboa, la capital de Portugal. El milagro de Fátima fue el milagro del sol. Es el milagro supremo del siglo XX, tal vez de 5 siglos. Ella les transmitió 3 secretos a esos niños y les dijo que no los publicaran todavía, sino que se lo transmitieran al obispo local. Y uno de esos secretos se ha convertido en el famoso tercer secreto. Ahora bien, ese secreto fue transmitido escrito en una hoja de papel al Papa en los años 50, entre 1954 y 1959. Las fechas siempre las discute la gente. Ahora conocemos las líneas generales, incluso los detalles de ese secreto, pero lo más sobresaliente fue que Nuestra Señora dijo que el Papa de 1960 tenía que abrir el sobre, leer este secreto y hacer lo que ella decía. Y el secreto, aparentemente, según la autoridad del Papa, del cardenal Ratzinger y de muchas otras personas, decía lo siguiente: es un esto o aquello, es un ultimátum, que el mundo ha llegado tan lejos, que, dice el secreto, que a menos que Rusia se convierta al ser consagrada a mi Inmaculado Corazón, la fe desaparecerá de las naciones y de los continentes. Cardenales, obispos y sacerdotes caerán como hojas al infierno. En otras palabras, es esto o aquello. Si el Papa, en unión con los obispos de la Iglesia en 1960, consagran a Rusia, solo a Rusia, al Inmaculado Corazón de Nuestra Señora, entonces Rusia se convertirá y la fe será restaurada. Bueno, la triste consecuencia es que el Papa Juan XXIII, a quien yo conocía, abrió el secreto, lo abrió en privado primero en Castel Gandolfo en agosto de 1959 y luego en 1960 lo abrió en presencia de varios cardenales. Allí estaba el cardenal Bea, mi cardenal, y 2 intérpretes portugueses. Y leyéndolo se enteró que él estaba a punto de públicamente, en unión con todos los obispos, que a propósito se reunirían en Roma 2 años más tarde, iban a consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María y declararla como fuente de maldad, y sería convertida. Decidió que Nikita Khrushchev, que era el hombre fuerte en Rusia en ese momento, tomaría esto como un acto de guerra. Ahora bien, ¿sabías tú que, puede que no lo sepas, que bajo Nikita Khrushchev entre 1958 y 1963 una persecución antirreligiosa de lo más virulenta tuvo lugar en la Unión Soviética? Es interesante. Tengo familia en Rusia y lo que mucha gente no sabe es que la persecución bajo Khrushchev fue incluso más severa que bajo Stalin. Mucho más severa, mucho más severa. Bueno, entonces Juan dijo, no puedo hacer eso, no puedo porque entonces Nikita Khrushchev dejará de hablarme. En ese momento Khrushchev estaba hablando con Juan XXIII, quien tenía un sueño. Quería que en el concilio estuvieran presentes observadores de la Iglesia Ortodoxa rusa. Entonces en aquella reunión de cardenales tomó una hoja de papel y escribió en ella, Questo non è per nostri tempi, no es para nuestro tiempo. Juan volvió a guardar la carta en la caja y la cerró. Rechazó el mandato de Nuestra Señora por sus propias buenas razones geopolíticas. Creo que fue miope, pero sobre todo creo que desobedeció a Nuestra Señora. Ese es mi criterio, pero yo soy un simple sacerdote, no soy papa. Ese es mi juicio. Cuando Pablo VI vino, leyó la carta y decidió no hacer nada al respecto. Juan Pablo I leyó la carta, pero solo tuvo 34 días de vida. Juan Pablo II leyó la carta al inicio de su pontificado en 1978, en octubre de 1978, y la dejó a un lado. Solo la retomó en 1981 cuando yacía herido en el Hospital Gemelli y se dio cuenta de que efectivamente Nuestra Señora lo había salvado el 13 de mayo de las balas de Mehmet Ali Ansha, el asesino, y mandó pedir nuevamente la carta y todos los documentos y escritos de Sor Lucía. Lucía es la única niña superviviente, y luego envió un mensaje al obispo de Leira y a Lucía pidiéndoles consejos sobre un punto, y luego en 1984 consagró al mundo entero. Que no es lo que pidió Nuestra Señora. No, hizo una mención especial a Rusia diciendo, la gente, es decir, los rusos, aún esperan su especial consagración. En otras palabras, la consagración no se ha hecho. Lo que quiero decirte, Bernard, es que la opción de esto o lo otro de Nuestra Señora está en acción. Ella dijo que a menos que esto se haga, a menos que se haga público a todos los pueblos y gobiernos,
y a toda la gente la fe desaparecerá de las naciones y continentes. Habrá grandes catástrofes, mucha gente morirá, pero al final su inmaculado corazón salvará gente. Entonces, si quieres una visión general de lo que ha sucedido, tómalo así. ¿Cómo es que o toma una imagen? Creo que en 1966 de repente desapareció toda la energía eléctrica de la esquina noreste de los Estados Unidos. El depósito lleno de el jugo, como decimos en Estados Unidos, de repente se vació. Nadie ha explicado todavía cómo todo desapareció así. De manera similar, si nos fijamos en la iglesia entre 1965 y 1975, de repente el catolicismo desapareció, de repente los sacerdotes se marcharon, las monjas se marcharon, de repente se llevaron a cabo extrañas ceremonias, de repente cada práctica como las devociones al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de María, las peregrinaciones, las bendiciones del Santísimo Sacramento, el hábito de visitar el Santísimo Sacramento, enseñanza sobre primera comunión de los niños, el matrimonio, el aborto, la anticoncepción y la homosexualidad, todo quedó patas arriba. De repente la reserva del catolicismo fue succionada, desapareció. Y la única forma teológica en la que puedes verlo, teológica, no histórica, es que Dios retiró la gracia. Dios retiró la gracia santificante, sin la cual no se puede ser católico. Esa es la visión general de lo sucedido. Y es por eso que el Papa Juan Pablo II, en Fulda de 1980, se enfrentó a algunos católicos alemanes muy fervientes que le dijeron: Santo Padre, ¿por qué no renueva la iglesia? Y él les dijo: no puedo. La renovación es imposible hasta que venga Nuestra Señora. Estaba citando el eco de esa carta. Y metió la mano en el bolsillo, sacó un rosario y dijo: esa es su única arma, el rosario. Oren, no hagan nada más que orar. Entonces, desde el principio él ya había tomado una decisión: no puedo renovar mi iglesia. No se puede renovar porque la renovación solo es posible a través de la gracia. No se puede hacer por organización ni por ningún medio humano. Esa es su actitud. Esa es la explicación de eso. Ahora, por otro lado, si profundizamos en los detalles, encontramos, por ejemplo, una gran rendición por parte de la iglesia. Por cierto, Bernard, cuando digo la iglesia, siempre me refiero a los eclesiásticos. Hay dos cosas que hay que distinguir. La iglesia esencialmente es el cuerpo místico de Jesús. Pero, ¿qué significa eso? Significa esto: hay un cuerpo, un grupo de personas en la tierra y en el cielo que están en estado de gracia, y estando en estado de gracia, esa es la iglesia sin mancha ni arruga, que pertenecen a Jesús completamente. Hay un cuerpo de personas en el purgatorio que están siendo purgadas y limpiadas por la gracia. Ellas también pertenecen al cuerpo místico. Esa es la iglesia sufriente, la militante, la triunfante. Esa es la iglesia esencialmente. Tiene una organización visible, una organización institucional llamada Catolicismo Romano. Tiene su sede en Roma, y el primer obispo de Roma, el Papa. Luego, consta de diócesis dirigidas por obispos, todos los cuales se suponen que deben estar sujetos al Papa y obedecer la autoridad petrina. Y las llaves de San Pedro. Usaremos el término iglesia para referirnos a la iglesia institucional. Así es, siempre que hablemos de la iglesia, hablamos de la organización institucional, no de ese cuerpo puro y santo de personas. Y hoy en día, por supuesto, el número que pertenece allí es otra cuestión. Nadie lo puede decir, y volveremos a esa pregunta en otro momento de esta charla. Ahora, la propia iglesia, si examinas su progreso, digamos desde los años 30, encontrarás que la cama de todos los errores que están en juego en la iglesia hoy comienzan en ese entonces. Comenzó entonces. La mayor jugada, el gran triunfo de Satanás, es la destrucción de la misa. Porque sin misa, sin sacerdotes válidamente diciendo misas válidas, siendo ordenados válidamente por obispos válidamente consagrados, no tenemos misa, no tenemos el Santísimo Sacramento, la presencia de Jesús ha sido eliminada. Volvamos al reinado de Pío XII. Publicó una encíclica llamada Mediator Dei.
1946. Entonces, este movimiento litúrgico de Riester actuó mucho antes que se introdujera la misa en Novus Ordo. En los años 30 lo estuvo. Tal vez lo sabes, pero recordémoslo a nuestros oyentes. En Mediator Dei el Papa incluso dijo que habían algunas personas que querían quitar el tabernáculo del altar. Y Querían quitar las vestiduras negras. correcto, querían el sacerdote cara al pueblo. ¿Y por qué él hizo eso? Porque en Bélgica, Francia y Alemania, en los años 30 hubo un movimiento litúrgico iniciado principalmente por los benedictinos, pero también apoyado por los jesuitas que proponían todas estas cosas, propusieron las misas de la gente. Y cuando llegó el propio Concilio Vaticano II, como sabes, el último voto en el concilio en 1965 respecto a la misa, los obispos fueron absolutamente categóricos. Dijeron, no borres el latín, mantén la misa en latín, pero traduce las partes populares como el credo y el gloria, las oraciones antes de la misa, el introibo, y las de después de la comunión. Ponlas en el idioma popular, pero el canon permanece. Este fue el concilio. Recuerdo a un obispo que había visitado a Pablo VI justo después del final del concilio en diciembre de 1965. Vino a verme aquí en Nueva York y me dijo, ¿sabes, Malakai? Me ha sucedido algo lo más extraordinario. Hace 2 días estaba hablando con el Papa, su santidad, y lo felicité por la votación en el concilio. Dijo, no me hables de la votación, no me felicites. Ya hay 18 nuevos cánones de moda en Francia. Se han vuelto locos. Ya han traducido la misa a la lengua vernácula y ya no es válida y no tengo control sobre ella. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, había un personaje llamado Bunini, Annibale Bunini, que era masón, miembro de la logia. Se propuso como objetivo crear una nueva ceremonia en la Iglesia Católica. Él tenía esto en artículos publicados en la revista italiana, y la cual pudiera ser aceptada por cualquier católico o no cristiano. Entonces es una religión ecuménica, y como Bunini era masón, uno se pregunta si estaba haciendo esto a largo plazo para conducir hacia la creación de una religión mundial única. Por supuesto que lo era. La dificultad es que no estaba solo, tenía amigos poderosos y, por cierto, ¿sabías que el canon oficial de la nueva misa, el Novus Ordo, fue compuesto por 6 clérigos protestantes y 2 clérigos católicos? ¿Qué tan bastardizado puede llegar a ser el canon? Por muy piadosos y buenos que fueran estos hombres, no eran católicos, no conocían la tradición católica. Pero continuemos. Lo que tenemos que reconocer es que hubo un cuidadosamente diseñado plan integrado para asegurarse de que ninguna declaración del Concilio Vaticano, si fuera posible, fuera ambivalente. Recuerdo que una vez vino a verme el cardenal Bea a mi habitación en Roma en 1962 diciendo, el concilio apenas había comenzado en noviembre de 1962. Estaba sudando y le pregunté por qué estaba tan alterado y me dijo, acabo de oír un comentario terrible de Hans King. King había estado hablando con un teólogo estadounidense que ahora es obispo y que debe permanecer anónimo. Él dijo, King, en respuesta a la pregunta de este hombre, yo no escuché la pregunta. King dijo, oh, no, 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 no. Esta vez no nos vamos a ir. No vamos a tener otra reforma. Esta vez nos quedaremos adentro a luchar. Lo que abre los ojos sobre lo que era el plan. Y el plan era simplemente asegurarse de que los rasgos católicos y romanistas tradicionales de la Iglesia fueran eliminados. Si examinas todos los documentos del Concilio Vaticano, los 15 principales, encontrarás que excepto por algo que es la misa, lo que dicen de la misa antigua, la misa romana, yo reuso el nombre de tridentina, porque Trento no inventó la misa. Era la antigua misa celebrada por el Papa Dámaso en el siglo V. La idea era asegurarse de que, en la medida de lo posible, ninguna declaración del concilio pudiera ser interpretada de manera ambivalente. Por ejemplo, veamos la afirmación de que las monjas debían modernizar su vestimenta. Es claro que de las discusiones en el concilio de entonces se desprende que lo que se quería decir era que las monjas debían deshacerse de lo que era, por ejemplo, un obstáculo en el metro o cosas fuera de lugar. La declaración no significaba que las monjas debían andar por ahí con collares de perlas, lápiz labial, polvos, pantalones cortos o vestidos elegantes. Las monjas debían tener un atuendo
un signo de su devoción al cónyuge con el que se habían casado por medio de sus votos. ¿No te parece haber sucedido fue una completa revolución? Porque para una monja, pasar de estar muy cubierta a usar lápiz labial y ver televisión y minifandas es un cambio total. Destrucción, destrucción. En California había toda una serie de escuelas donde todas las monjas simplemente abandonaban su orden y a la iglesia. Esto se hizo cuidadosamente en el Concilio Vaticano y fue que las declaraciones se escribieran de manera ambivalente. El principal ámbito que quedó ambivalente fue la libertad religiosa y la idea del comunismo. Unos 500 padres conciliares pidieron a Pablo VI que les permitiera condenar el comunismo, pero se les prohibió hacerlo. Ese fue uno de los resultados del acuerdo que Juan XXIII hizo con Nikita Khrushchev. Es uno de los acuerdos que todavía nos persigue hoy. Hablemos de este acuerdo Roma-Moscú. ¿Qué es este acuerdo Roma-Moscú? Bueno, el acuerdo de Roma-Moscú es muy simple. Juan XXIII sintió que si pudiera conseguir 2 observadores rusos en Roma para el concilio, sería pentecostal. Nikita Khrushchev conocía bien el poder de la propaganda y la voz de la iglesia. Los países satélites ya estaban en problemas y Rusia también. Entonces dijo que siempre que no hubiera una condena al marxismo por parte de la iglesia o a la URSS, daría permiso a los 2 observadores. Las negociaciones fueron llevadas a cabo por el cardenal Tisserand en la casa del obispo Smith en la ciudad francesa de Metz. Se concluyeron satisfactoriamente y los observadores llegaron. El acuerdo Roma-Moscú, por lo tanto, significó que había una línea no oficial entre el Vaticano y el Kremlin a partir de entonces. Esa línea, por cierto, había sido establecida durante la Segunda Guerra Mundial por un hombre llamado Monseñor Giovanni Battista Montini, a espaldas de Pío XII, y Pío XII se enfureció muchísimo cuando se enteró. Fue uno de los motivos por lo que finalmente expulsó a Montini de Roma y le hizo arzobispo de Milán. Más tarde, después de su muerte, Montini se convirtió en el Papa Pablo VI. Otro hombre muy activo en aquel momento en el Departamento de Estado del Vaticano fue Agostino Casaroli. Sabemos mucho sobre él. Sí, él era el secretario de Estado. Reunió a su alrededor a todo un grupo de personas que eran muy antiamericanas y muy anti-anglosajonas. No es que quisieran convertirse en comunistas, simplemente creían que el pastel podía repartirse de otra manera. Nunca llegaron muy lejos hasta que llegó Juan Pablo II con su carisma personal e hizo posible que tuviéramos esa entrevista con Gorbachev. Esa es una pregunta completamente distinta a lo que sucede ahora bajo Juan Pablo II. La tendencia en el Vaticano fue permitir que la idea marxista impregnara el cristianismo, emergiendo como teología de la liberación en América Latina. Nunca fue suprimido, a pesar de que Juan Pablo II ha realizado más de 3 viajes a América Latina para suprimirlo. Ese fue el pacto Roma-Moscú. Y todavía está de moda. Roma todavía no ha dado marcha atrás. La diplomacia vaticana es tal que una vez que ha cometido un error, generalmente trata de vivir con él, rara vez intenta borrar el error. Así Roma ha vivido con el pacto durante todo el reinado de Pablo VI. Y hubo contactos. Todos los matones de las naciones satélites fueron a ver a Pablo VI en los años 60 y 70. Y el presidente Podgorny, Nikolai Podgorny, bien atrás, en el año 1967 creo, fue a verlo. Y Pablo VI recibió al metropolitano Nikodym, quien era el obispo metropolitano de Leningrado y Ladoga. Segundo obispo de mayor rango en la Unión Soviética, fue el quien negoció con Tisserand este pacto Roma-Moscú. Tisserand, sabes, fue quien murió en brazos de Juan Pablo I. ¿Cree que la Iglesia Ortodoxa rusa liderada por Nicodim es una iglesia títere? Absolutamente, es una iglesia títere. Como me dijo un ruso, es diabólico. No puedo traducir la palabra rusa de otra manera. Y él dijo, hemos sido siervos del diablo durante tanto tiempo que hemos olvidado lo que somos. Y si quieres medir, Bernard, la cantidad de maldad en la Iglesia Ortodoxa rusa como organización, piensa en el siguiente hecho. Nadie puede ser de ninguna importancia en la Iglesia Ortodoxa rusa a menos que sea un miembro de la KGB. Nikodym era coronel de la KGB. La KGB lo torturó 11 veces cuando pensaron que se les iba a voltear, lo que finalmente hizo.